este segundo capítulo de la segunda temporada de tu podcast Esto No Es Normal. Estaremos hablando con unas muchachas, unas compañeras de lucha, con algo que me encanta porque ellas consideran que la juventud llega hasta los 35 años, yo que ya tengo 29, entro ahí. Entonces es perfecto. Le damos la bienvenida a Verónica Chopite, lo logré, y a Chouni Azar, directoras y cofundadoras, por supuesto, de el Observatorio de Juventudes. Bienvenidas, muchachas. ¿Cómo están? Gracias. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, feliz de estar aquí, muy honradas también. Perfecto. Para iniciar y que esta conversación sea lo más amena posible, ¿qué quieren tomar? Tenemos agua, café, leche, aunque no lo crean, y té. ¿Qué prefieren? Yo voy por agua. Yo voy por té. Ok, agua, té. Tenemos a nuestro mesero, Está bueno. incluyente. Gracias. Gracias, amigo. Con las tazas que gritemos con brillo, importante. Están arrechísimas, ¿qué se puede decir? ¿En serio? Claro, sí. ¿Y la palabra por té? Vamos a arrancar esta conversación yendo al grano. ¿Qué es el Observatorio de Juventudes? ¿Cómo ha sido su experiencia allí? ¿Qué las impulsó también un poquito a dar forma a esta idea? No sé si quién inicia. Bueno, siempre nos miramos. El observatorio es un órgano técnico, básicamente está conformado por puros sociólogos, somos 4 sociólogos en este momento, y bueno, por supuesto la gente de las redes sociales. Y bueno, básicamente lo que hacemos es estudiar, documentar y proponer alternativas sobre las juventudes en Venezuela, dependiendo del estudio que hagamos sobre la situación de los jóvenes acá. Estudiamos a los jóvenes, documentamos qué están haciendo, cómo viven el sistema en este momento aquí en Venezuela, o si están en la diáspora también, y hacemos propuestas o recomendaciones al final. Y bueno, el proyecto surgió, o el observatorio surgió por una idea que tuvo Verónica durante la universidad, que si quieres se la puedes explicar tú. ¿Qué te impulsó? ¿Qué te impulsó a que existiera el Observatorio de Juventud? Bueno, realmente lo que me impulsó fue la obligación administrativa de presentar el trabajo final de grado. con el que, bueno, me hice socióloga. Yo hice un estudio sobre las juventudes partidistas en Venezuela, ¿no? Y realmente ahí mi intención era estudiar más a los partidos, y las juventudes fue como una excusa o un carro, si se quiere, que conseguí para que no se me hiciera tan pesado y tan aburrido y sobre todo accesible. Y sin quererlo, la juventud fue lo protagónico, y ahí descubrí algo que es sistémico en el país, lamentablemente, que es la falta de cifras, pero particularmente en las juventudes creo yo que es bastante más grave, porque descubrí que no había una encuesta nacional de juventudes desde 1993, y si bien hay un ministerio de juventudes que ha cambiado su nombre, ha cambiado su ministro y ha cambiado sus funciones miles de veces, bueno, sigue operando con una lógica adultocéntrica, ¿no? Y cuando cerré el trabajo final, cerraba con una pregunta que la recuerdo hasta ahora, que era ¿quién les está preguntando a las juventudes? Porque habían organizaciones que trabajaban con jóvenes, pero no había, o había muy pocas organizaciones que los estudiaban. Entonces, Chouni y yo presentamos trabajo final de grado el mismo día. Y nos grabamos el mismo día. Y me acuerdo que la semana siguiente, cuando fuimos a hacer todos los trámites para la solicitud del grado, yo le dije, mira, tengo esta idea, ¿te quieres sumar? Pelotea ideas, a ver qué sale. Y de ahí surgió la idea del observatorio, ¿no? Eso fue por allá en el 2019. La idea surgió al lado del Cafetín El Redondo para los usuaristas. Bueno, ahí han surgido muchas historias. Sí, exacto. Miren, ¿y se logró al final con el proyecto? ¿Qué tal? Sí, bueno, poquito a poquito creo yo, ¿no? Sí, o sea, imagínate, desde 2019 y fue, si no, hasta el año pasado, hasta 2022, que pudimos como que operar y ya tener como un proyecto bandera de nosotros, porque fue la Cátedra del Sentido. De hecho, cuando uno entra a las redes sociales del observatorio, puede ver tantos servicios que ustedes ofrecen como emprendimiento social, pero también los estudios que han realizado. Algunos han sido de forma colaborativa, y la Cátedra del Sentido, viene a ser el protagonista de toda su operación durante el año pasado y ¿no? Correcto. Sí, correcto. Entonces, bueno, hablemos un poco también de esos servicios que ofrecen y de estas, digamos, iniciativas que ustedes han puesto en marcha. Bueno, con respecto a los servicios, nosotras, me gusta decir que no solo somos sociólogas, sino que somos investigadoras. Digamos, la sociología es una ciencia, porque sí es una ciencia, muy, muy amplia. Y yo siento que en la UCB te entrenan para ser investigador, investigadora. Entonces, bueno, nosotros realmente como que sin proponernos mucho profesionalmente, nos agarramos de eso, ahí se fue gestando la idea del observatorio, pero además nos dimos cuenta
que en general no había mecanismos ni había capacidad técnica en las organizaciones de la sociedad civil, o había muy pocas, para levantar data, ¿no? Entonces, la idea, el servicio que también buscando generar nuestro propio capital, surgió con la idea de, bueno, todo el mundo está haciendo intervenciones en la vida pública con juventudes, pero pocos los están estudiando, y no por una falta de voluntad, sino realmente por una falta de capital educativo para hacerlo. Entonces, el primer servicio que ofrecimos fueron unas consultorías a organizaciones de la sociedad civil en primera medida, aunque ya nos estamos extendiendo a partidos políticos, dirigentes políticos y un largo etcétera, para que levanten data, ¿no? Entonces, una organización, por ejemplo, hicimos una con Equilibrium, con Sin Mordaza en el 2020. Entonces, fue muy como, bueno, yo quiero levantar esta información, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace una encuesta? ¿Cómo armo la muestra? ¿Cómo es el levantamiento de información? ¿Qué datos tengo que generar? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo sistematizo? ¿Cómo lo analizo y luego cómo lo presento? Entonces, de todo ese proceso, esa es como si se quiere la bandera ahorita. Y progresivamente es que a finales de este año y a principios del que viene vamos a trabajar en otros medios, ¿no? Por ejemplo, crear espacios seguros para que las juventudes ejerzan sus derechos culturales, también generar una academia de formación para investigadores sociales. Eso es por la parte donde buscamos dinero por nuestros propios medios. Sí, para no depender de financiamientos o donaciones o lo que sea. A mí me pareció increíble cuando me metí en las redes sociales y fui directo al tema de la Cátedra del Sentido. Lo que están planteando, me parece que es full innovador, el tema de evaluar, bueno, la evolución tanto del pensamiento como del lenguaje político en Venezuela, con énfasis en el tema juvenil, ¿no? Cómo los jóvenes pueden ver y sentir en perspectiva estos últimos 23 años, tal vez de idas y venidas políticas en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos sobre la Cátedra del Sentido? Bueno, la cátedra, como ya comentamos, es el proyecto bandera que tiene ahorita el observatorio. Consistió básicamente en realizar círculos de lectura y talleres de diario para que los jóvenes aprendieran a escribir como sobre sus experiencias. Y lo que buscaba esto era primero generar memoria histórica sobre lo que han vivido los jóvenes en Venezuela en este sistema, desde hace 23 años para acá, y cómo se han desarrollado y criado en este sistema. Y además de esa documentación, pues también como conocer cuáles son las narrativas de estos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hicimos una selección de 40 participantes, de 40 jóvenes entre 18 y 35 años de edad, un grupo bastante diverso, en género, edad, orientación sexual, etcétera. Preferencias políticas también. Preferencias políticas, correcto. Lo hicimos bastante diverso justamente para poder tener distintas perspectivas de cómo ellos habían vivido cada uno como esas experiencias en Venezuela, ¿no? Hicimos círculos de lectura con el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Nosotras básicamente escogimos como algunos párrafos que se parecieran a la realidad de Venezuela, obviamente salvando las diferencias de lo que fue el nazismo y lo que vivimos acá en Venezuela, porque el libro de Víctor Frank básicamente son sus relatos de cómo él vivió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que había muchísimas similitudes en cuanto a experiencias, sentimientos, etcétera, de lo que él pudo vivir y con lo que nosotros vivimos acá en Venezuela, ¿no? Desde temas de miedo, hambre, escasez, entre muchas otras cosas, humor, tortura, etcétera. Entonces hicimos círculos de lectura con estos jóvenes, ellos tuvieron la oportunidad de leer estos párrafos y nosotras en el círculo de lectura les fuimos haciendo preguntas y a partir de ellos empezaron a contar sus experiencias. La verdad es que la experiencia fue increíble para nosotros y también para los jóvenes porque nosotras sentimos que ellos nunca habían tenido como un espacio donde ellos pudiesen encontrarse en los otros, ¿sabes? O sea, porque a veces nosotros decimos, sí, bueno, el 2017 fue la peor época porque pero yo creo que nunca en Venezuela se había hecho algo así, de que te sentaras y te pudieses encontrar con el otro y te pudieses como que reconocer en las historias de hambre, por ejemplo, que pasó esa persona en 2017, las historias de escasez, o como por ejemplo también tuvimos gente que estuvo metida en la cárcel, que la metieron en la cárcel, gente que pasó muchísima hambre, que comía una vez al día. O sea, son ese tipo de historias que la gente como que se pudo reconocer en ellas. Y muchas veces son historias que parten de la polarización, porque muy probablemente ambos pasaron hambre y estaban en los polos de una idea política, ¿no? Correcto, tanto de una idea política como incluso hablando en términos de poder adquisitivo o algo así, ¿no? O sea, un chamo del oeste
y un chamo del este se encontraban en estas historias de hambre, de escasez, etc. Creo que la gran conclusión de la cátedra es eso, ¿no? Por lo menos una de las que vimos en primera medida es como probablemente yo me atrevería a decir que todo el mundo en Venezuela en algún momento de su vida ha pasado por una experiencia de pobreza. Yo me acuerdo que teníamos una historia de un chamo que se paraba a las 5 de la mañana para hacer cola para comprar 10 panes pequeños en el 2017. Y era un chamo que venía de zonas populares, que venía a estudiar en una universidad pública, que por no haber, me acuerdo esa historia en el 2017, él no quedó en la Universidad Central, que era donde quería estudiar, y entonces como no estaba haciendo nada en su casa, o sea, no estaba trabajando, no estaba estudiando, le tocó la carga de hacer colas todo el 2017 para buscar harina, pan, comida, lo que sea, y a la par teníamos otro chamo, estudiante de la Universidad Católica, que en el 2017 llegó a un punto donde su familia no tenía dinero y le tocaba pagar el semestre y bueno, no tenía cómo hacerlo y de repente de alguna forma insospechada le extendieron el crédito de la tarjeta de crédito y con eso se pudo pagar un semestre, ¿no? Entonces es como para que veas que bueno, ahora Venezuela vive una cosa, eso ha dejado traumas en esta gente, ¿no? O sea, si tus patrones de vida fueron cambiando, efectivamente tenemos un estrés postraumático que a nosotros nos falta estudiarlo mucho más. Este año también pretendemos hacer la cátedra en el sentido de llevarlo a otros estados para ver también cómo se refleja en esto, porque una cosa importante es que esto lo hicimos con jóvenes de Caracas. Claro, es distinto. Que dentro de todo vivir en la capital es un privilegio. Es un privilegio, ¿no? claro. Habría que ver cómo ahora se desarrollan esto en estados como Táchira, por ejemplo, que es un estado referencial para las juventudes y fue referencial en los conflictos. Oye, en términos de represión fue uno de los que más grave fue la situación, ¿no? Exacto. Ahora bien, pero ustedes como jóvenes, ¿qué edad tienen ustedes ahorita? Si se puede saber. 28. 28, 30. Por eso es que me gusta que la juventud es... Me encanta este capítulo, ¿vale? Gente de mi edad. Fíjense, ¿ustedes cómo pueden ver o qué sienten? Vamos al tema emocional. ¿Qué sienten ustedes cuando ven los últimos 23 años de perspectiva? Está difícil, ¿no? Está difícil. Eso fue la dice otra vez. Está pertinente porque la cátedra se basó en eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo planteamos fue, si se quiere, como muy antipático decir, aquí no queremos saber qué piensan ustedes sobre el sistema político, queremos saber cómo los hace sentir. Exactamente. Entonces, las emociones. Entonces, lo primero es que me hace sentir cosas, ¿no? Y eso no es poca cosa, o sea, yo he también pasado por estos mismos traumas. En el 2017 pasé por todas las vicisitudes y me paré a las 5 de la mañana para comprar pan. Ahora yo creo que es por ser socióloga, pero ahorita lo que más me da es muchísima curiosidad intelectual, los efectos culturales de la desigualdad. O sea, estoy muy enfocada en estudiar, o es lo que aspiro a estudiar, como este tema de cifrinos, malandros, boletas, gente del centro, gente del oeste, gente del este, está generando estas desigualdades. Y yo creo que lo que me hace sentir estos 23 años es como, yo lo veía aquí, o sea, estamos por aquí por Chaguaramos y caminaba por todas estas calles y yo decía, estas no son las calles con las que yo me crié cuando estudié en la Universidad Central. Ha cambiado todo. Es un cambio total, entonces me hace sentir, esto quizás suena muy trágico, pero es como que perdí una ciudad, ¿sabes? O sea, como un luto inherente que yo digo, yo ya no soy esto, mi ciudad ya no es esto, probablemente Venezuela ya no es lo que era. Y la pregunta que constantemente me hago, bueno, ¿y qué somos? O sea, pero eso te hace sentir que ya no encajas. O sientes más bien que hay un reto por lograr que las cosas cambien. Hay que contratarlo para la próxima cátedra. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que también por la naturaleza de las organizaciones compartimos intereses, claro, ¿no? En algunas cosas. Más bien deberíamos hacerlo juntos. Sí, total. Entonces, por eso mi preocupación. Al final yo creo que cuando yo leí los testimonios que ustedes colocaban tipo cita, a mí el mensaje que me dejaba era claro, genera un sentimiento. Y muchas veces, allá había una chama, creo que era una que se llamaba Wonder Woman, que decía, esto es una mierda, y así literalmente, o sea, eran sentimientos muy crudos que estaban allí presentes. Y por eso les pregunto a ustedes, ¿qué sienten cuando ahora te toca a ti? Bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente es frustración. O sea, yo estoy todo el día frustrada, todo el día. Además que por mi trabajo estoy todo el día. ¿Tú también? Sí. Pero Carona me ayudó cuando me da el down. Qué bien que podamos compartir ese sentimiento. Sí, yo de hecho empecé a escribir un artículo sobre, digamos,
cuáles son esos sentimientos que yo identifico desde la doxa, ¿no? Nunca Claro. como un estudio formal. Claro. En los jóvenes coetáneos, pues, porque me siento joven todavía. Eres Yo me joven. siento supremamente frustrado, ¿sabes? Hay noches en las que yo simplemente me desvelo pensando en qué voy a hacer mañana. Sí, literal. ¿Cómo me compro un apartamento? Sí, entonces, Los pensamientos invasivos. pero ajá. sigue estudiando, por favor. No hablemos de mi frustración. No, a mí me genera demasiada frustración porque no veo que no hay una salida. O sea, es como que me genera muchísima frustración. Y después de este proyecto que tuvimos con la cátedra, yo siento que también me pude encontrar en los testimonios de estas personas con las que compartimos, ¿sabes? O sea, no me sentí sola y yo siento que ellos también llegaron a un punto en que se sentían solos y pudieron encontrarse en esos espacios, ¿no? Y yo creo que dentro de la cátedra también salió ese tema, o sea, que es como que si no vemos un norte, incluso en la dirigencia política, un norte en ellos para, digamos, una estrategia que ellos tengan o algo así, o algo consolidado, entonces más frustrados nos vamos a sentir. Porque aunque nosotros podamos aportar nuestro grano de arena, tampoco es que, ¿sabes?, podemos hacer como mucha cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me deja hasta 23 años es frustración. Pero eso a mí también nos parecía súper potente. O sea, Sí. dijimos, la gente se está encontrando en el dolor. Pero por lo menos se está encontrando, ¿sabes? O Por sea, lo por menos. lo menos hay algo que nos une. Y la pregunta que tú decías de que sientes que no encaja. Yo a veces siento como que hay unas juventudes que están como envueltas en emboplas. O sea, como que esto no les afecta. Sí, pues. Como que es el tema de la burbuja, pero dentro de esa burbuja ellos también viven retos muy fuertes, tienen unas crisis de identidad muy marcadas, estamos viviendo un detrimento del tejido social y del capital relacional, particularmente en las juventudes, que es grave, y una cosa que estoy segura que va a salir a medida que avancemos en la cátedra es que hay una crisis de salud pública en lo que respecta a salud mental, ¿no? Por supuesto, claro. El tema del acompañamiento, el acceso a servicios. Y eso se está convirtiendo en un problema público. Fíjate que hay retos, hay miles de retos en diversas materias, materia política, materia social, servicios públicos, etcétera. Pero también específicamente ustedes abordaron un tema que tal vez en Venezuela de forma metodológica no se había abordado y es el tema del lenguaje. Entonces parece que hubiesen retos inmediatos y pendientes para los jóvenes en materia de lenguaje. ¿Cuáles son estos retos que ustedes identificaron? Yo creo que, bueno, lo primero es como hablar de narrativas, que es una palabra que nosotros nos apropiamos de ese término, y justamente hace poco hacíamos una presentación de la cátedra en otro espacio y alguien nos preguntó... ¿Qué consideran ustedes por narrativa? Ajá, ¿qué es una narrativa? Y eso realmente nunca nos lo habíamos puesto. Exacto. Pero realmente es como la idea de qué historia nos estamos contando. ¿Y ¿no? cómo? ¿De qué manera? Y cómo nos las estamos contando y si nos las estamos creyendo, ¿no? Entonces, porque realmente la hipótesis de la cátedra era como, bueno, estas juventudes que se han criado en un contexto autoritario, entendiendo que una generación que por lo menos ha nacido a principios, finales de los 80, principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, hasta ahora es una generación que se ha criado como sujetos políticos en un mismo sistema político, ¿no? O sea, si naciste en el 92, probablemente... No te acuerdas mucho de... No te acuerdas, y naciste el año del 4 de febrero, después naciste el año, al siguiente año derrocaron a CAP, o sea, como que no has salido de una crisis, y probablemente el identitario político que tú tengas es Chávez juramentándose ante una moribunda constitución. Nosotros aquí tenemos como el anhelo, el sueño de desarrollar un estudio para identificar cuáles son específicamente estos patrones de autoridad a los que se han visto expuestos los chamos en esas épocas y que termina de abrir una brecha profunda entre, bueno, la cultura política que tenemos hoy, que es supremamente autoritaria, con la que nosotros defendemos, que es la cultura cívica o la cultura democrática. O sea, hay una brecha tan enorme. Los jóvenes nunca hemos podido poner en práctica la democracia, salvo en episodios puntuales. O por lo menos lo que hacemos nosotros dentro de las organizaciones. Sí, de la sociedad hasta civil. allí. Y sin embargo, hay patrones autoritarios dentro de las organizaciones de la sociedad También. civil. Eso era la hipótesis que teníamos. O sea, si esta gente se ha criado en este contexto, por una cosa natural, sin darse cuenta, en sus narrativas las reproducen. Con eso fue que nos sentamos en la cátedra y convocamos a estos 40 chamos, y para nuestro alivio, bueno, en este informe, que se los recomiendo que lo vean, está en nuestras redes @PUBE, la conclusión para este encuentro fue que no las reproducían, pero Todo lo contrario. todo lo contrario, Bueno, ¿no? increíble. Pero claro, hay unos sesgos metodológicos que pueden estar, ¿no? Que son jóvenes de Caracas,
que todos eran colegiados, además, o sea, tenían un capital educativo más o menos lógico, que todos venían de organizaciones partidistas, culturales, de organizaciones de la sociedad civil, pero probablemente quizás si yo agarro a Juancito de los Palotes del barrio La Bombilla y a Ana Cristina de Valle Arriba, que no tiene nada que ver en el tema público, probablemente sí vayamos a reconocer. No, inclusive, si tú te vas a estructuras organizativas tipo juntas de condominio, consejos comunales, partidos relacionados con el oficialismo. Un mundo oscuro. Sí, es un mundo oscuro donde te vas a encontrar patrones autoritarios allí que se ponen en práctica cada día. Ahora quiero llegar a un terreno un poco más polémico, aprovechando el momento político que se vive en el país. Entonces, ¿qué opinan sobre las primarias? No sé por qué yo tenía el presentimiento de que iba a preguntar. ¡Qué risa! No, pero está bien, o sea, No, está bien. Pero ya esto yo creo que es como personal, ¿no? Sí, Pero tenemos una posición No que exacto, ni tampoco hay un estudio que se haya desarrollado. A lo mejor esto, más que pronto, se puede convertir en propuesta. Estudiemos esto, muchachas. Sí, puede ser. Entonces, yo ¿qué tengo opinan algunos ustedes? apuntes sobre las primarias, ¿verdad? Bien, para contrataciones, partidos políticos, Pero escuchen una cosa, a ver, no lo ven como oportunidad, de todas, lo descartan como oportunidad, creen que es una reproducción de las prácticas relacionadas con vicios de la política venezolana o simplemente... Yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados respecto a la primaria. O sea, me parece obviamente un mecanismo necesario porque el tema del consenso, que es todo lo contrario a ser una primaria, pues obviamente va a generar más frustración y más división, etcétera. Pero al mismo tiempo siento que estamos en un loop, o sea, Venezuela es un completo loop, o sea, estamos reproduciendo lo mismo que en 2012, 2013. De hecho que el fin de semana cuando PJ hizo sus primarias internas, bueno, ya vemos quién ganó, entonces era como que Cari ganó no aparta, nadie entiende eso. bien por Cari, yo pensé que iba a ser peor, pero ¿Sabes bueno. qué me da miedo? Que desde el 2012, 2014, 2017, muchos artistas, yo vengo del mundo artístico también, porque dibujo, se encargaron de avejentar, no sé si el término es correcto, pero de poner viejitos a los candidatos. Ok. Y yo pensaba que yo nunca iba a ver a un Capriles, a un Guaidó, a una María Corina, con todo el respeto que los tres se merecen, viejos, y están viejos. Sí. Están súper arrugados y siguen siendo los mismos perfiles. Pero ahí yo tengo, esa era como mis apuntes, porque sabes que yo coincido totalmente en lo que dice Shawnee. Además, a mí me parece que ya el término, o sea, el mecanismo de las primarias ya lo gastaron. Exacto. No solo en el 2012, sino la retaíla de consultas que nos lanzaron, que si por Telegram, que si ve para acá, que si ve para allá. O sea, ya lo gastaron y al final no generó nada porque, bueno, estructuralmente no hay confianza entre esos actores. Pero ese término a mí me parece pertinente porque siento que hay una necesidad, o no una necesidad, pero siento que hay una exigencia de que los partidos políticos se renueven, y claro, nosotros estamos en eso, pero siento que la renovación no está asociada a un término de edad. ¿Porque a qué me refiero? Okay. Correcto. ¿Cómo tú le pides etariamente a un partido político que ponga una cara joven a sus dirigentes cuando la generación 2007, mal llamada generación 2007, todos están presos o exiliados? Sí. ¿No? Y si piensas, por ejemplo, en dirigentes que tengan máximo 40 años, todos están o presos o exiliados. Y los que están menores a ellos no tienen el capital político para asumir una primaria o para asumir una presidencia. ¿Y por qué no lo tienen? Bueno, porque se han criado en este sistema donde además tienen por encima a una generación que realmente no se ha medido, ¿no? O sea, exceptuando Capriles, ¿no? Pero, o sea, María Corina Machado, Leopoldo López, ni se diga. O sea, es una generación. El Conde del Guácharo. El Conde del Guácharo. Benjamín. Eso, que no se ha medido y al final está diciendo, oye, pero a mí también me toca porque además le hicieron frente a esto desde muy chamos, ¿no? Y a mí también lo que me parece curioso es que la política venezolana es súper cruel en términos etarios, porque estamos hablando de que Capriles tiene como 45 años, 47, no llega ni a los 50 y ya decimos que está muy viejo. Sí. Entonces es como... Solo que tiene el pelo blanco. y como le reza a Dios todos los días al frente de un live, entonces bueno, nos dice este tipo como que no habla muy bien. No, y que si uno lo analiza en perspectiva, estas personas, más allá de los resultados y las opiniones, han dado la vida por la política en Claro. Venezuela. Sí.
Ojo, yo no apoyo ninguno, ¿no? Yo no sé por quién voy a votar. Yo tampoco sé por pero... Cónchale, ya se adelantaron. Pero, no, mira, yo estoy en un punto de crisis en que voy a votar por Andrés Velázquez. Sí, yo coincido contigo. Andrés y luego María Corina, imagínate. Exacto, y probablemente lo hace la semana Oye, yo que creo viene. que ya decidí por quién votar. ¿Por quién? Contate que no sea Pérez Vives. Vamos a la siguiente pregunta. Pero entonces, por ejemplo, el caso de Andrés Velázquez a mí me parece Sí. ilustrativo, porque él es un dirigente que nació de la descentralización Sí, de la de la política. COPRE, ¿no? Y fue gobernador de Bolívar y progresivamente también creo que fue asambleísta. Y se lanzó a gobernador en las elecciones que nadie ganó. Y él fue el único dirigente que además se lanzó a gobernador. Y él dijo, me robaron las elecciones y sacó todas las actas, ¿no? No como otro dirigente que se le perdieron el 50% de las actas. Y para mí es lógico que Andrés Velázquez diga, bueno, claro, yo quiero ser presidente porque mira todo este capital político que tengo. Y además es dirigente de un partido político que es de izquierda, obrerista, y además probablemente es una de las opciones, la única opción ecologista que tiene Venezuela. Además, exacto. Entonces, a mí me parece lógico que él quiera ser presidente. Entonces, creo que también es como lógico, o sea, ilógico preguntarle como que, bueno, pero, porque no sé, Gabriel Santana, que yo lo quiero mucho, no se lanza presidente. Bueno, porque Gabriel Santana no ha podido ni ganar una concejalía. Claro. Y no por mal, sino porque el sistema se lo está comiendo. Exacto. No tenemos nada contra ti. No hermano. tenemos nada contra ti, Gabriel, yo te quiero Nos mucho. cae muy bien, te queremos. Y probablemente él en su mente quiera ser presidente algún día, pero si mañana viene Miraflores y le dice, Gabriel, mira, ¿tú te quieres lanzar este peo? Probablemente el día, perro, no, porque no tengo... Y en las juventudes de los partidos hay gente increíble, ¿no? O sea, Belín Pinto, en Acción Democrática, Jesús Lara, un Nuevo Tiempo, Hasler Iglesias, que está exiliado también porque lo persiguieron. Entonces es también, yo creo que es ver cómo le exigimos a los partidos renovación, pero realmente el sistema no les ha ofrecido... Siendo conscientes de los limitantes. Siendo conscientes que- Grandes limitantes. Y que los propios partidos de oposición también se ponen unas limitantes, ¿no? Yo siento que pueden organizar unas primarias brutales con un reglamento fino, la comisión está conformada por gente fina, pero si al final los partidos siguen siendo los mismos, es como que vas a llegar al mismo punto. Y en los mismos partidos están presionando a la misma comisión para que hagan lo que a ellos les dé la gana. Entonces es como que, ¿para qué tienes entonces la comisión? Y si ellos se dejan comer Sí. esa finta de la presión, o sea... Y si no se respetan los acuerdos. Exacto. O sea, además estamos viendo estas primarias con la misma óptica de las Ajá. primarias de 2012, que es otro Exacto. país. Entonces yo me pregunto si, por ejemplo, Ana María Corina Machado, Enrique Capriles está dispuesto a respetar ese acuerdo. Probablemente De acuerdo. no. Probablemente no. Y a lo mejor. Pero ahí- yo antes de Ajá. seguir ahí, yo era muy escéptica a la idea de las primarias. Ok. Yo siempre dije, esto no se va a dar, esto es una macolla que ellos se están armando ahí. Y ya siento que la comisión de primarias, que como tú dices, es gente preparadísima, haya lanzado una fecha, unos reglamentos. Exacto. Ya, Parece después lógico. del programa ya fue como que, ok, bueno, por lo Va a menos. pasar. Exacto. Te la creo, Pero al día vamos a ver. siguiente Diosdado dijo que no habría primaria. Bueno, muchachos, miren, finalmente, una pregunta más personal. Tiene que ver también con las emociones. ¿Y qué le diría cada uno a su yo del pasado que andaba con ese poco de copias de texto en los pasillos de la central? ¿Qué le diría Chouni del 2023 a la Chouni de hace 5 o 6 años atrás? Verónica, tú igual, ¿qué le dirías? Esa chama con sueños, esperanza, metas, frustraciones. Le diría, no gastes tanto papel imprimiendo. Primero, sé más ecológica. Y segundo, haz lo mismo que hiciste tal cual. Tipo, no cambies nada porque estoy aquí por algo, pues. No me arrepiento de nada. Sí, yo creo que lo mismo, creo que es como, estás mamá, estás cansada, todavía te falta mucho, Pero ha valido la pena. pero va a valer la pena y todo va a tener sentido. O sea, no sé, yo estuve también en el movimiento estudiantil y siempre decía, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Pero probablemente si no hubiésemos pasado por eso no estaríamos, el observatorio no existiría. Pues. Pero yo creo que impactaron gente, ¿sabes? Más allá de los cargos, más allá de las responsabilidades, del desempeño y de lo que haya dicho o no su entorno, yo creo que siempre impactamos a las personas con las acciones y decisiones que tomamos dentro del movimiento estudiantil o dentro de las organizaciones que dirigimos. ¿Qué mensaje le dan a los jóvenes? Yo creo que algo que siempre digo es como no se queden quietos, o sea, siempre busquen hacer cosas y no se aíslen, busquen enredarse con otra gente porque al final, aunque no parezca, todos estamos pasando por lo mismo, aunque las burbujas existen y la gente que está envuelta en emboplas existe, esa gente también tiene sus retos, son distintos a los tuyos, pero eso, o sea, y como que no se convenzan que esto es para toda la vida. Si nos convencemos que esto es para toda la vida, perdimos.
yo les diría que no se subestimen Eso fue y que no dejen que el síndrome del impostor les gane. Total. Bueno, en nuestras redes o en los links que pongamos allí, vamos a explicar qué es el síndrome del impostor. Y ya sabes, si en algún momento de tu vida como joven te sientes ignorado, que tu opinión no es tomada en cuenta, que sientes que no encajas en un lugar, grita fuerte desde el fondo de tu corazón. Esto no es normal. ¡Ay, pero grite! Pero no salió con el mismo tono. No lo griten así, tienes que gritar más. Tenemos que gritar más. Claro, y después aplaudimos. Ajá, toma dos. Van a gritar de verdad. Van a gritar duro desde el fondo de sus corazones. ¡Esto no es normal!